Bienvenidas y bienvenidos todos a la segunda conferencia técnica del presente año, la cual hemos titulado El aseguramiento de la calidad en encuestas. Específicamente abordaremos la medición de la no respuesta y herramientas claves. En esta ocasión queremos ahondar en la importancia y la necesidad de utilizar los códigos de disposición en encuestas a nivel general, tanto en hogares como en empresas, con el fin de distinguir entre la no respuesta, elementos que corresponden a problemas de cobertura de los marcos de muestreo o directamente rechazos por parte del informante. Para ello contamos el día de hoy con dos grandes invitados. En primer lugar, Carolina Casas Cordero, que es economista de la Universidad de Chile y doctora en métodos de encuestas de la Universidad de Maryland de Estados Unidos, quien tiene más de 25 años de experiencia en el diseño y análisis de encuestas complejas. Además, ha trabajado como consultora en organismos públicos y privados en la mejora metodológica de encuestas. Por otra parte, contaremos también con nuestro colega Sebastián Collet, que es sociólogo y magíster en diseño y análisis de encuestas sociales y que actualmente trabaja como analista de calidad en el INE. Además, es especializado en materias de calidad estadística para encuestas dirigidas a unidades económicas y unidades productivas agropecuarias. Les recordamos a todos que pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat que está habilitado durante las presentaciones tanto de Carolina como de Sebastián, y al finalizar ambas tendremos un espacio para abordar estas preguntas. Así que sin más, dejo con ustedes a Carolina Casas Cordero para que inicie con su presentación, en la cual nos mostrará el marco conceptual del error de no respuesta en las encuestas de hogares. Adelante, Carolina. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Olga, por esa presentación. Bueno, primero que nada, darle las gracias entonces al INE por esta oportunidad. Este es un tema súper relevante para las estadísticas, no solamente las estadísticas oficiales, sino que todo lo que se está levantando acá en Chile. Así es que agradezco harto la oportunidad de poder participar y darles este primer barniz metodológico conceptual acerca de lo que más tarde va a presentar el INE, ¿cierto? Que son sus avances en el desarrollo de estas herramientas. Entonces, voy a abordar básicamente dos temas. Primero voy a presentarles el marco conceptual de lo que entendemos por calidad en la producción de estadísticas oficiales. Y después voy a abordar el tema de cómo se hace, cuáles son los estándares para el cálculo de las tasas de resultados del trabajo de campo, ¿ya? Acá puse encuestas probabilísticas porque este es un punto importante. Han aparecido en este tiempo diversas formas de recolectar encuestas, de recolectar información acerca de la población, pero estos métodos, ¿cierto?, están enfocados precisamente en las encuestas probabilísticas porque tal como sus resultados, ¿cierto?, representan a la población objetivo, los resultados del trabajo de campo también entonces pueden hacer inferencia a estas características de la población que se está midiendo. Entonces, partamos con este marco. ¿Qué es lo que se entiende por calidad en la producción estadística? Existe lo que se llama un marco para el aseguramiento de la calidad de las estadísticas oficiales. Este fue desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas y de ahí ha sido adaptado en distintas regiones, ¿cierto? Y en nuestra región, en América Latina, la CEPAL hizo esta bajada, ¿cierto?, en el año 2022 y tiene publicado entonces esta guía para la implementación de este marco de aseguramiento de la calidad en su página web. Así que primer aviso, pasen por ahí a descargar este documento muy completo, con hartas definiciones, ejemplos de cómo ha sido, ¿cierto?, cómo se implementan cada uno de estos principios en distintos países de América Latina. Así es que es una muy buena lectura para empezar a entender lo que es este marco. Este marco proporciona un sistema bien coherente que, como les decía, está apuntando a principios que permitan que la producción de estadísticas oficiales de nuestras oficinas nacionales de estadística vaya mejorando de manera continua en producir estos
productos, ¿cierto? Cada vez de mejor calidad, para que constituyan, ¿cierto?, una fuente confiable de información que últimamente se usa para tomar decisiones de política pública, y eso entonces es muy importante para los países, para los estados, contar con esa información. Entonces, este marco de aseguramiento de la calidad tiene distintos niveles, ¿ya? Yo acá les voy a mostrar 3 de los 4 niveles que tienen relación con el tema que nos convoca hoy día, que es la medición de las tasas de respuesta, ¿ya? Entonces, el primer nivel, cierto nivel más agregado, tiene que ver con cómo se hace una buena gestión, una gestión de calidad de todo el sistema estadístico nacional. Nosotros acá tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que levanta las encuestas más, digamos, o sea, no quiero decir más importantes, pero las de mayor envergadura y de alcance, ¿cierto?, en la producción nacional, pero también tenemos distintos otros actores, instituciones que levantan también información, y a todo eso, ¿cierto?, información, estadísticas oficiales, a todo esto se le llama el sistema estadístico. Acá hay 3 grandes principios para cómo gestionar este sistema estadístico. Primero, hay que coordinar el sistema estadístico nacional, y en el caso de Chile, ¿cierto?, es el INE el que tiene esa misión. Segundo, también hay que gestionar las relaciones con los usuarios, con quienes proveen datos, etcétera. También función de cómo gestionar este sistema. Y por último, hay que gestionar normas, y las normas se entienden también como estándares estadísticos de la producción. Y acá entonces, en este último principio es donde vamos a estar, ¿cierto?, ya adentrándonos, porque tiene relación con lo que vamos a ver hoy día. Viene un segundo nivel que no lo vamos a presentar acá, y los invito a verlo en el documento de la CEPAL. Y de ahí viene un tercer nivel, que es la gestión del proceso estadístico, ¿ya? Acá hay, de nuevo, hay 4 principios. El que nos vamos a enfocar hoy día es lo que se llama la solidez metodológica, ¿ya? Acá entonces el mandato es asegurar que los productos, que el proceso estadístico sea de calidad. Acá vamos a distinguir lo que es un proceso de lo que es un producto. El producto sale de un proceso, ¿ya? Entonces la llamada acá es que ese proceso de producción sea sólido, tenga una sólida base metodológica. Otros principios, ¿cierto?, para gestionar este proceso de producción estadística es tener una relación costo-eficiencia, porque acá no solamente tenemos que maximizar la calidad, como se podría decir, sino que siempre está sujeto a una restricción de costo, ¿ya? Entonces, eso también es algo importante que hay que saber balancear siempre. Procedimientos apropiados, manejo de la carga del entrevistado, súper importante. Cuánto le estamos pidiendo entonces a nuestros entrevistados participar, y no sobrecargarlo, ya con consultas por parte de los estados. Y el último nivel, ¿cierto?, de este marco es lo que se llama la gestión de los productos estadísticos, ¿cierto?, lo que es el resultado de este proceso de producción. Y acá entonces está ya lo que entendemos por calidad, lo que se ha definido como calidad de un producto. Un producto puede ser una base de datos, un producto puede ser un informe, ¿cierto?, de resultados, los documentos metodológicos, lo que se llama metadatos, y servicios. ¿Ya? Todo eso es parte de un proceso de producción. Entonces, para que ese producto sea de calidad, como se puede gestionar, tiene que cumplir con ciertos principios, ¿ya? Y acá entonces están listados los principios: relevancia, precisión, oportunidad en la entrega de resultados, que sean accesibles y claros, que sean coherentes, que sean comparables, y que exista, ¿cierto?, una gestión de los metadatos. Los metadatos, como les comentaba, son cuestionarios, documentación de la metodología de la producción de ese producto, todo lo que permita, en el fondo, lo que acompaña a los datos para poder entenderlos en su cabalidad, y poder también saber cuál es el proceso que lo genera y las métricas de calidad de ese proceso. En esta charla nos vamos a concentrar en esta, ¿ya? Que es ese principio a producir un producto que sea de precisión y confiabilidad.
Entonces, ¿qué entendemos por precisión y confiabilidad? Estas son dos propiedades de los productos que vamos a estar, ¿cierto? Tratando de conseguir y cada vez lograr de mejor manera. Entonces, este es el principio 15, asegurar la precisión y la confiabilidad. Y la idea tiene tres grandes llamados, ¿cierto? Primero, que se realiza una evaluación y una validación periódica de las fuentes de datos, ¿ya? De los resultantes medios, de los resultados finales, pero acá lo importante es periódico. Esto no es algo que se hace una sola vez, sino que tiene que existir recursos, ¿cierto? Para hacerlo de manera permanente, para ir mejorando de manera permanente. Importante también que se midan, que se evalúen y que se documenten, ¿ya? Errores de muestreo y errores que no sean de muestreo. Acá es importante la documentación y porque, claro, uno puede hacer un proceso de calidad, pero si quedan esos procedimientos y esos resultados de manera interna, no le estamos comunicando entonces a los usuarios cuáles son los resultados de ese proceso. Entonces, es bueno que se haga, pero además es mejor que se comparta con la comunidad de usuarios. Y después, tercer punto, ¿cierto? Que se lleven a cabo estudios y análisis para mejorar, ¿cierto? Como les decía, de manera continua, las fuentes de datos, los procesos estadísticos y también los resultados de ese proceso, ¿ya? Los productos. Entonces, ese es el llamado más concreto, cómo hacer esta bajada de cómo cumplir con este llamado de mejorar, ¿cierto? Este principio, uno de los principios de calidad. El llamado medir, evaluar y documentar. Eso es lo que permite entonces, en resumen, este proceso de mejora continua de la solidez metodológica, de los productos que salen de acá. Entonces, aquí, ¿cierto? Como decía, este documento de CEPAL es muy claro, está bien detallado toda esta parte. Sin embargo, no profundiza, porque no se puede poner todo en uno de estos documentos, no profundiza en lo que son estos errores de muestreo y no muestreo, ya entrar a la conceptualización de eso. Eso hace referencia, ¿cierto?, a otros documentos que lo tratan en mucha mayor profundidad. Entonces, para efecto de esta charla, lo quise traer acá, ¿cierto?, para que entonces se entienda como la continuación de cuál es el marco conceptual de estos errores, ¿ya? Y ahí les dejo la referencia a un libro, a un documento que es el estándar, ¿cierto?, o la referencia más mundialmente conocida de lo que se conoce por los errores de encuesta. Entonces, antes de pasar a mirar ese marco conceptual, lo primero es tener claridad, es qué entendemos por error, ¿ya? Y acá puse, bueno, el concepto de error en encuestas probabilísticas. Entonces, acá hay, acá, ¿qué es lo que entendemos por error? Entendemos primero que nada lo que se entiende, no es una equivocación como en el uso coloquial de la palabra, ¿ya? Sino que error se conceptualiza como las diferencias, las desviaciones que se van a producir entre lo que nosotros estimamos a partir de nuestras muestras, ¿cierto? De nuestros modelos y lo que vendrían a ser los valores verdaderos de esas características de la población que estamos interesados. O sea, la población tiene una característica, pobreza, situación de empleo. Nosotros queremos medirla, pero como no podemos ir a todos, ¿cierto?, a preguntarles cuál es su situación de empleo, por ejemplo, seleccionamos una muestra y estimamos esa tasa de empleo, de desempleo, a partir de una pequeña muestra, estimamos el valor verdadero que tiene toda esa población. Y esa desviación, ¿cierto?, porque nuestra muestra es muy pequeñita, es lo que llamamos error. Y esa desviación tiene diversas fuentes. Y eso es entonces lo que vamos a mostrar a continuación, ¿ya? Y bueno, el estudio de estas fuentes de error nos permite ir, entonces, una vez que uno puede medir algo, tiene entonces ya los elementos para poder ir mejorándolo, ¿ya? Entonces, monitoreando esto, vamos mejorando la calidad. ¿Y qué entendemos por calidad? La validez y la confiabilidad de esos resultados, ¿ya? Que es un poco lo que mencionábamos recién, la precisión y la confiabilidad. Entonces, como les adelantaba, hay un marco conceptual
para identificar cuáles son estos errores en las encuestas, y ese marco conceptual se llama el error total de encuestas. Error total porque no solo es una fuente de error, sino que en el proceso de producción de una encuesta, ¿cierto? De esas bases de datos y estadísticas que se calculan después a partir de ello, existen varias fuentes de error, no solamente uno, varias fuentes de desviación entre lo que yo quería medir y lo que terminé midiendo, ¿ya? Entonces, acá al lado izquierdo tenemos una secuencia de pasos, ¿cierto? Que se le denomina como el proceso de medición. Acá uno puede imaginarse, por ejemplo, el cuestionario, ¿ya? Entonces acá va todo el proceso de producción de un cuestionario. Nosotros tenemos un constructo que queremos medir, por ejemplo, satisfacción con la vida. Para medir eso, nosotros diseñamos operacionalizaciones de ese concepto. Uno puede encontrar en la literatura varias definiciones, ¿cierto?, conceptuales de lo que es la satisfacción con la vida, pero al momento en que uno ya tiene que construir una medida empírica de eso, tiene que aterrizarlo a algo que sea medible. Y a eso entonces le llamamos las mediciones, que es lo que yo voy a querer medir, y lo traduce a una pregunta concreta en un cuestionario, con categorías de respuesta, etcétera. Y después de construir ese, ¿cierto? Ya estamos en el cuestionario, uno va y obtiene respuestas de las personas que son entrevistadas, ¿ya? Y después se revisan esas encuestas. Este es el proceso de medición. Y a lo largo de todo ese proceso de medición pueden haber estas desviaciones que no las vamos a ver ahora en profundidad, pero ahí están. Y por otro lado, entonces esto es como en la parte del cuestionario. Y por otro lado tenemos la parte de la muestra. Nosotros, como les decía, no vamos a ir a medir a toda la población, vamos a ir a medir una muestra, ¿ya? Entonces, para poder seleccionar esa muestra, primero tengo que buscar un listado, un registro a donde yo pueda encontrar esa población, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente tal vez teníamos estas listas, estas guías de teléfono, las páginas blancas, ahí se nota, ahí estoy haciendo notar que conozco hace rato eso. Y ahí entonces es un listado de personas, por ejemplo, que tenían teléfono. Y ahí estaba registrada entonces la población de personas con teléfono. Yo podría entonces seleccionar una muestra a partir de ese listado. Más amplios, ¿cierto? Más conocidos son el marco muestral de las áreas geográficas de Chile, donde cada vez que hay un censo, ¿cierto?, se registran todas las viviendas particulares, unidades, otros tipos de unidades, y eso conforma el marco muestral de área, ¿ya? Que en el caso de Chile lo maneja el Instituto Nacional de Estadística. Y a partir de ese marco, de ese registro de viviendas, nosotros seleccionamos una muestra pequeña de viviendas y a esa muestra la tratamos de ir a entrevistar, ¿ya? No todas las personas que nosotros seleccionamos nos van a responder, ¿ya? Van a ser finalmente entrevistados. Esa diferencia entre lo que nosotros seleccionamos y las personas, los hogares que nos respondieron, da origen a un error que se llama de no respuesta, porque no obtuvimos respuesta de esas unidades que sí fueron seleccionadas para nuestra entrevista, para nuestra encuesta. En esto, ¿cierto?, nos vamos a centrar en esta charla, pero también están estos otros errores, ¿ya? Está lo que se llama el error de muestreo, que precisamente es uno de los más conocidos, que nos da la indicación, ¿cierto?, de que de todo este marco muestral, de todo el listado, ¿cierto?, la guía de teléfono, nosotros no vamos a ir a todo, sino que vamos a seleccionar una pequeña cantidad, eso le llamamos muestra, y por lo tanto se producen errores. Estas muestras no son una perfecta representación de toda esa población, porque es muy pequeño, nos podemos equivocar, ¿ya? Entonces, siempre que yo selecciono una muestra y que no voy a toda la población, voy a tener error de muestreo. El error de muestreo viene dado. En cualquier muestra va a haber un error de muestreo y lo tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, este error de muestreo es el más conocido, es el más calculado y que se presenta habitualmente cuando se entregan resultados de encuestas.
Este es el concepto que en ese documento del INE, o sea, de la CEPAL se denominaba errores de muestreo. Solo el error que consiste, ¿cierto?, en la diferencia entre nuestra muestra y el marco muestral. También se mencionaba ahí que había que medir los errores que no son de muestreo. Entonces acá todo lo que yo tengo en celeste son todos los otros errores del proceso de producción de una encuesta que no son el error de muestreo, ¿ya? Y entonces lo que nos invita las Naciones Unidas, ¿cierto?, es que las estadísticas oficiales tienen que ser capaces de medir esto para de forma continua entonces irlos reduciendo. Y a medida que uno reduce los errores, mejora, ¿cierto?, aumenta la calidad del producto estadístico que pasó por este proceso de producción. Entonces, como les decía, los errores que más se presentan porque están disponibles y se pueden calcular a partir de los datos de la muestra que recolectamos de los entrevistados, es el error de muestreo. En Chile es un error que se está empezando cada vez más a proporcionar también a los usuarios. Yo diría que a partir del 2012, con la encuesta CACEN, de manera ya más permanente, y de ahí, ¿cierto?, otras grandes encuestas, la encuesta de empleo y otras, se está presentando lo que es el error de no respuesta, ¿ya? Esto principalmente en encuestas de hogares, porque los estándares que se han desarrollado partieron por las encuestas de hogares, entonces ya están bien formalizados, hay fórmulas estadísticas estandarizadas, entonces es algo además, perdón, que es fácilmente calculable a partir de los datos que tenemos del proceso de encuestaje. Y bueno, lo que nos va a presentar hoy día el INE es precisamente un esfuerzo de medir esto ya no en una encuesta de hogares, sino que en encuestas que se llaman encuestas de establecimiento, encuestas de empresa, ¿ya? O de unidades más grandes. Entonces, queremos medir esta no respuesta. Como les decía, hay estándares para hacer el cálculo de estas tasas de resultados del trabajo de campo, ¿ya? Tasas de resultados, un término más amplio que vamos a presentar a continuación. Entonces, la no respuesta, que es, ¿cierto?, el foco de la charla de hoy día. La no respuesta es el fenómeno que ocurre cuando nosotros no logramos recolectar datos para todas las unidades que fueron seleccionadas en mi muestra. Yo seleccioné, ¿cierto?, en oficina 2.000 direcciones para ir a invitar, ¿cierto?, a participar en la encuesta. Sin embargo, no termino recolectando respuestas de las 2.000, sino que tal vez 1.800, 1.500. Y esas 500, ¿cierto?, de pérdida es lo que va a terminar siendo nuestra no respuesta en este proceso de encuestaje. Cuando esta información, cuando no tenemos respuesta de la unidad completa, que es el caso que yo les estaba comentando ahora, se le denomina no respuesta a la unidad, porque es la unidad seleccionada, que puede ser un hogar, puede ser una empresa, es la que no responde, ¿ya? O sea, tengo 0 datos de esa unidad que fue seleccionada originalmente en la muestra. Pero también existe otro tipo de no respuesta, que es la no respuesta al ítem de los cuestionarios. Estos son unidades, ¿cierto?, hogares que sí participaron, están respondiendo todo el cuestionario. Sin embargo, hay alguna pregunta, por ejemplo, a veces la que más falta, ¿cierto?, es la pregunta sobre los ingresos de los hogares, que ellos optan por no responder, o que no tienen la información o que no quieren entregarla, ¿ya? Cualquier motivación, pero al final del día no tenemos un dato de esa pregunta en particular, ¿ya? Entonces, como eso es algo puntual, estas son unidades que sí respondieron, pero que no respondieron a algunas preguntas en particular. ¿Cuál es el mayor problema que genera esta falta de respuesta? Es que si no nos responden, tenemos un riesgo de caer en un sesgo de no respuesta, ¿ya? ¿Cuál sería ese sesgo? ¿Qué pasa si las personas que no quisieron responderme son distintas a las que sí me respondieron?
Por ejemplo, ¿qué pasa si las personas que no quisieron entregarme su información acerca de los ingresos de su hogar son precisamente las personas que tienen más altos ingresos? Tal vez por suspicacia no me quisieron entregar esa información. Bueno, lo que pasa ahí es que nosotros vamos a estar calculando los ingresos de esa población, estimando a partir de nuestra base de datos, con las respuestas que sí fueron entregadas, ¿ya? Y si los que faltaron, los que no tenemos información, son los de más altos ingresos, entonces estadísticas como por ejemplo el ingreso promedio de los hogares va a ser más bajo de lo que habría sido si es que yo incorporara estos altos ingresos, porque los altos ingresos, ¿cierto?, me moverían el promedio hacia arriba. Y esa sería en el fondo una estimación más cercana del valor verdadero de los ingresos promedio de la población. Pero si ellos se restan de participar, no me contestan esa pregunta, yo lo único que tengo para calcular son los que sí me respondieron y la estimación de esos ingresos va a ser más baja. Esa diferencia entre lo que debiera ser y lo que fue, que se produjo porque ciertas unidades de la muestra no me contestaron, hay no respuesta en ese ítem, entonces estaría produciendo un sesgo a la baja, ¿cierto? Una subestimación en este caso de los ingresos de los hogares producto de la no respuesta. Entonces, eso se llama un sesgo de no respuesta porque sistemáticamente, ¿cierto? Voy a estar obteniendo un resultado, una estimación que es más baja a partir de la encuesta de lo que es del valor poblacional. Entonces, es importante medir esta no respuesta porque si es muy grande, si es relevante, corro el riesgo de tener estimaciones sesgadas. Mientras más pequeña sea esa no respuesta, tengo menos riesgo de tener estimaciones sesgadas, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual es importante medirlo. Esta no respuesta, acá nos vamos a enfocar en la no respuesta a la unidad, no estamos mirando la no respuesta al ítem en esta charla. La no respuesta a la unidad, cuando no participa, ¿cierto? Cuando se niega a participar, ya sea la vivienda o la empresa, donde no tengo ni un dato, tiene tres grandes causales. Una es el no contacto. Por ejemplo, yo voy a la vivienda seleccionada y toco la puerta, voy 3 veces y nunca encuentro a alguien, ¿cierto?, dentro de la vivienda. Entonces, no voy a haber conseguido esa respuesta porque nunca pude contactar a la unidad seleccionada. La otra gran fuente, esta es la fuente más grande de no respuesta en general en Chile. La otra es el rechazo. Y estos son casos en que yo logré contactar a la unidad, le cuento de qué se trata la encuesta y me dice, ¿sabe qué? No, gracias, no quiero participar, no puedo participar. Me rechazan. Fueron contactados, pero rechazaron participar. Y después tenemos otro set de otras razones de no respuesta que son muy menores el peso de ellas y no las vamos a revisar acá en profundidad. Entonces, ¿qué tan serio, ¿cierto? ¿Qué tan importante es este problema de la no respuesta? O sea, puede ser grande, puede ser pequeño, entonces, ¿qué tan severo es? Acá les muestro un ejemplo de un indicador de no respuesta, que es la tasa de no respuesta, ¿ya? La tasa de no respuesta, en este caso, de la encuesta de empleo de Estados Unidos. Acá vemos que aquí está medida desde el año 2013 al 2025 y como vemos la tasa de respuesta en los 2013 estaba en torno al 90% y ahora está en torno al 67%. O sea, esta es una tremenda caída en este periodo, ¿cierto? Un poco más de 10 años. Y este punto escarpado que ven aquí abajo fue precisamente la tasa de respuesta durante el COVID. Entonces, es una tremenda preocupación porque si la tasa de respuesta o la tasa de no respuesta cae del 10%, uno podría decir, bueno, la mayoría, ¿cierto?, responde, teníamos riesgo de sesgo pequeño. Acá ya con este porcentaje tenemos un mucho más alto nivel de riesgo de tener un sesgo en las estimaciones. Y hay que hacer algo al respecto. Entonces, como les decía, esta es Este indicador, la tasa de respuesta, es cómo se calcula. En una encuesta es simplemente la razón entre las personas, las unidades que fueron entrevistadas
sobre las unidades que eran elegibles, ¿ya? Ahí con el INE van a ver un poquito más en concreto quiénes son elegibles, quiénes no son elegibles, pero es esta razón, esta tasa. Y lo que se conoce como la tasa de no respuesta es simplemente el complemento a la tasa de respuesta. ¿Cómo se calculan estas tasas? Acá les dejo de nuevo otra referencia súper importante, que son unas definiciones estándares de las fórmulas de cálculo de estas tasas, que fue desarrollado ya hace más de 20 años por la Asociación Americana de Opinión Pública e Investigación en Estados Unidos, y que es un referente no solamente allá en estadísticas oficiales y en general en otras, en la industria de las encuestas, sino que también en Europa y ahora, ¿cierto? En nuestro país, todas las tasas de respuesta y de resultados de trabajo de campo se calculan con estos mismos estándares. Esto es súper bueno porque nos permite entonces comparar nuestros resultados no solamente internamente entre las distintas encuestas que se producen en Chile, sino también con referentes externos. Sin perjuicio de esto, ¿cierto? Las oficinas nacionales estadísticas de cada país también producen métricas propias para evaluar la no respuesta y para evaluar otros resultados del trabajo de campo, pero en general son todos consistentes entre ellos. ¿Y cómo se calculan estas tasas, estos indicadores? Y esta va a ser ya la última presentación porque lo van a ver más en detalle con el INE. Estas se calculan en base a códigos de disposición final de casos, que es un sistema estándar de clasificación de en qué termina, ¿cierto? ¿Cuál es el estado final de cada una de las unidades que fue inicialmente seleccionada en la muestra? Yo seleccioné 2000, fui a hacer trabajo de campo y cuando regreso pude entrevistar a una cierta cantidad, hay otras que no, hay otras que me rechazaron, hay otras unidades que no pude encontrar la dirección, varias situaciones, ciertos estados en los que queda al final toda mi muestra, y entonces acá hay una clasificación estándar que me permite entonces ir identificando en qué estado quedó cada una de esas unidades de la muestra. Este documento muy, muy completo y su última versión es del 2023. Tiene códigos ya que están disponibles para distintos modos de recolección de datos, encuestas probabilísticas, no probabilísticas, de panel, de teléfono, ya, un montón. Y también tiene las fórmulas de cálculo de estas tasas de resultados, como son la tasa de respuesta que les presenté acá, pero hay otras tasas de contacto, de cooperación, de rechazo, y también una extensa bibliografía de referencia. ¿Ya? Entonces, este es el marco conceptual de la medición de la no respuesta, de las tasas de no respuesta en Chile, y con esto entonces quiero terminar y darle paso al INE, que nos va a contar entonces ya la parte más aplicada, concreta del esfuerzo en el que están actualmente. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Y sin más, dejamos ahora con ustedes a Sebastián Collet, que como les comentaba es colega del INE, trabaja en el Departamento de Metodología de Innovación Estadística y nos va a conversar un poquito respecto al tema de aseguramiento de la calidad desde la experiencia que hemos tenido en la institución. Así que adelante, Sebastián. Ok, muy buenos días a todas las personas que asistieron a esta reunión. Ya gracias a la presentación que hizo Carolina, tenemos el marco general respecto a qué es lo que entender por la medición de calidad. Y en esta presentación técnica mi misión es mostrarle a ustedes de manera general cómo se aborda la medición de la no respuesta en las encuestas, pero abarcando tanto encuestas dirigidas a hogares y personas, a unidades económicas, ya lo mencionaron, como empresas y establecimientos, y para el ámbito de las encuestas silvoagropecuarias, cuando la población objetivo es denominada como la unidad productiva agropecuaria. Entonces, para darles un ejemplo principal de cómo se utiliza este tipo de registros y tasas de respuesta para medir el proceso de recolección,
tenemos un panel acá, el cual fue elaborado por los colegas del subdepartamento de Estadísticas Socioeconómicas, el cual fue usado el año pasado para una prueba piloto en Aysén. Entonces, en este panel en particular, tenemos mucha información. En la parte en la cual pueden ver las casillas verdes, corresponde a un conjunto de tasas de resultado, las cuales se utilizan a medida que va avanzando el proceso de la encuesta. Por ejemplo, en el costado superior se habla de una submuestra operativa. Esto quiere decir que a medida que va avanzando de manera quincenal la recolección, en este caso de esta prueba piloto, se va adicionando muestra y de esta forma se va viendo el avance. Entonces, por un lado tenemos los indicadores que están representados con números, pero también en la parte inferior podemos ver que hay gráficos los cuales permiten ver el proceso de avance de la recolección, desagregando por ciertos elementos. Si quiero la información a nivel regional, si la quiero a nivel de comuna o de la persona que entrevista para ver cuáles son sus rendimientos en particular, este tipo de panel era bastante útil. Además, dado que era la encuesta de presupuestos familiares, uno de los componentes de la encuesta que era de administración autoaplicada, que era el formulario de aplicación de gastos diarios, ahí podían hacer un seguimiento respecto a la información que proveía este panel. Entonces, ¿quién usaba este panel en particular para esta prueba? Era el coordinador del proyecto, quien bajaba la información y se la entregaba al equipo técnico, al equipo de recolección, de supervisión y a todos los que estaban involucrados en el proceso de esa prueba piloto. Ahora, esta información que ustedes ven, por lo general se queda dentro del INE. No obstante, es utilizada ya sea para reportar el estado de avance durante la recolección, pero también la información de estos paneles se usa para construir los informes de calidad de cada operación estadística, los cuales son de carácter público. Por lo tanto, aquí tienen información sobre las distintas tasas de contacto y cooperación y comparación entre distintas ediciones de la EPF. De esta manera puedo ver si hay cambios los cuales podrían saltar algún tipo de acción correctiva o de revisión, ya sea si tengo atrición en mi marco muestral, o si hay un problema a la hora de contactar, o si hay un problema a la hora de los rechazos. Este tipo de información me permite identificar ese tipo de elementos. Ahora bien, para llegar a este tipo de información e instrumentos, indistintamente de la plataforma que yo quiera elegir, puede ser en este caso un panel que fue hecho en R, puede ser un desarrollo web propio, incluso puede ser una tabla en Excel, necesito definir ciertos elementos metodológicos antes de poder montar la infraestructura de los elementos que voy a usar para medir la recolección. Y eso a nosotros nos ocurrió en el año 2019, a nivel institucional, se definieron ciertos elementos a la hora de realizar estandarización, los cuales se definieron principalmente porque del 2019 hacia el pasado, si bien existían registros parecidos a los códigos de disposición, había mucha divergencia entre encuestas. Por lo tanto, eso me generaba dos problemas. En primer lugar, yo no podía hacer una homologación directa, por ejemplo, el estándar de Upwork para el caso de encuestas a hogares, y además no podía comparar los resultados entre tasas de respuesta de distintos encuestas y estudios, porque si yo estoy usando elementos que son intrínsecamente diferentes, no puedo hacer cálculos y homologar para decir que todo está igual. Por lo tanto, dentro de las definiciones se tomaron 3 elementos para poder estandarizar, y el proceso de estandarización comenzó para encuestas dirigidas a hogares y también para encuestas empresariales. El primer elemento es la clasificación de códigos de disposición. Recapitulando, como había mencionado Carolina, este esquema en el cual nosotros nos basamos principalmente en Upwork, cristaliza las principales incidencias de las cuales uno puede verse inmiscuido durante el proceso de recolección.
Esta clasificación puede variar en función de las características del diseño del estudio. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si mi población objetivo es un hogar o una explotación agropecuaria, el tipo de incidencias que reflejen, ya sea los intentos por comunicarse, por contactarse, va a variar. De la misma manera, los modos que están disponibles para aplicar el cuestionario, como también los modos auxiliares de contacto que yo utilice, también van a determinar cuál va a ser la cantidad total de código de disposición que voy a tener a mi disposición, valga la redundancia, a mi disposición. Y también el diseño estadístico. En la institución normalmente se utilizan marcos de área para el caso de estadísticas a hogares y personas. En empresas tradicionalmente se usan marcos de lista, donde cada fila representa una unidad extraída de la muestra. Y en el caso particular de estadísticas agropecuarias, existe lo que se conoce como marcos duales. Por lo que tenemos, por un lado, un marco de listas con las filas con información de distintas explotaciones, pero por otro lado también tengo información cartográfica que pertenece al marco de áreas, en la cual tengo un montón de puntos en un GPS, los cuales yo debo ir a visitar. Por tanto, para tomar estos códigos de disposición y registrarlos, nosotros planteamos también la estandarización de un instrumento para la recolección llamado formulario de hoja de ruta. Y aquí principalmente se registran estas incidencias de los códigos de disposición y lo que nos lleva al último elemento, que son los indicadores de monitoreo de resultados, que sin los dos elementos previos no podrían existir. Entonces, estos indicadores, si bien pueden representar el resultado después del proceso de recolección, también son útiles y esenciales para el monitoreo en tiempo real de cómo se va desarrollando la operación estadística. Y estos tres elementos, de acuerdo a nuestro mapa institucional de procesos, el cual es una adaptación del modelo genérico de proceso estadístico, o GSBPM como se conoce internacionalmente, ubica estos tres elementos, su participación, ya en la fase del segundo proceso global, que es de diseño, y una vez que estos instrumentos de recolección están diseñados, ya en la fase, el proceso global de recolección de datos y procesamiento son utilizados. Ahora hablemos un poco más de lo que es la clasificación de códigos de disposición. Un segundito. Hablamos muy generalmente sobre ellos, pero para que tengan una visión de cómo son los mismos, deben retener que los códigos de disposición o código de resultado o situación final de casos seleccionados son registros alfanuméricos que están compuestos de tres elementos. Lo que ustedes están viendo en esta captura es una extracción de los documentos metodológicos que publicamos como sección de calidad estadística. Y aquí, en la parte superior, tenemos la numeración del código de disposición, que por lo general es el que se registra a nivel de base de datos. Conjuntamente va una glosa explicativa de la situación y la descripción, que normalmente se quedan solamente en los documentos metodológicos, explica cuáles son las condiciones para que se asigne el código de disposición. Ahora, ya sea tanto en el estándar de APOR como en las clasificaciones que nosotros desarrollamos institucionalmente, están desarrolladas de manera tal que las descripciones son genéricas. Lo que quiere decir que evitan, por ejemplo, la instrucción o los pasos específicos del protocolo que tengan los equipos de recolectores en una encuesta. Entonces, de esa manera, los insumos de los códigos de disposición trabajan en armonía con las otras instrucciones y de esta manera se pueden usar en distintas encuestas, dado su carácter más general. Ahora, Carolina mencionó que, bueno, desde el estándar de APOR se definen como códigos de disposición final, es decir, una vez que finaliza el procesamiento y se va a preparar el producto estadístico, esos registros quedan como final. No obstante, durante el proceso de recolección, a medida que el entrevistador va a una localidad o llama por teléfono, se van registrando uno tras otro códigos de disposición a manera de historial. Por lo tanto, ese código que al final de un periodo T va a ser final,
durante el proceso adquiere el atributo de ser un código de disposición temporal, el cual está sujeto a cambio. En general, los registros de código de disposición son esenciales para realizar un seguimiento integral durante la recolección. De esta manera pues, se pueden tomar decisiones. Digamos, si en una parte regional ya tengo copadas ciertas unidades que en el estrato para mí son de mayor importancia, puedo desviar mi atención a otro elemento en otra región o en otra actividad o otro elemento particular de lo que es la población objetivo. Para dar un ejemplo particular de cómo está estructurada la clasificación, en general está compuesta de 4 grandes grupos, los cuales están orientados a la situación de elegibilidad y respuesta. Bueno, en términos de respuesta, la mayoría puede entender que es en función de que me responda el cuestionario. Pero la situación de elegibilidad en particular es un atributo que se le asigna a la unidad muestral, en el cual en términos sencillos quiere decir, bueno, esta unidad cumple con todas las características que yo definí en el estudio, que componen la población objetivo, y se debiese, una vez confirmada esta situación de elegibilidad, yo debiese aplicar la entrevista o entregar el cuestionario para que lo responda la persona. No obstante, cuando no se cumplen estos criterios de elegibilidad, yo estaría hablando de las unidades muestrales pasarían a ser no elegibles. En ese tipo de casos, una vez que yo confirmo que la unidad es no elegible, registro el código de disposición relativo a este gran grupo y dejo de realizar esfuerzos para la recolección. Ya si me dicen que en caso de hogares, voy a un lugar y en ese lugar que originalmente estaba definido como para un hogar, veo un establecimiento, digo, no, sale de ámbito del interés del estudio y pasa a ser no elegible y no vuelvo a visitarla. Dentro de este primer nivel, si nos adentramos en el grupo de elegible no entrevistada, tenemos las principales situaciones que Carolina mencionó, que derivan a la no respuesta, que es el rechazo por parte de los participantes de una encuesta, el no contacto, u otro tipo de situaciones en las cuales no pudo haber sido entrevistada la unidad. Por ejemplo, en el caso de encuestas a establecimientos, normalmente estas inician en un periodo que es cercano a la operación renta, y te podría decir, por ejemplo, que el informante de una encuesta, ese tipo de encuestas es un contador. Y dice, ¿sabe qué? Yo los datos que usted me pide en el cuestionario no los tengo. Entonces, por ejemplo, ahí podría perseverar esta situación y quedaría en la familia de no entrevistada por otros motivos. Ahora, haciendo un recuerdo respecto de los errores que había mencionado Carolina, los grupos de elegible no entrevistada y elegibilidad desconocida aportan al error de no respuesta. Por otro lado, dado que yo identifiqué que ciertas unidades no cumplen con las características de la población objetivo, mi muestra se va reduciendo y eso aporta al error de cobertura. Hasta este nivel, de las clasificaciones que tenemos para hogares, unidades económicas y unidades agropecuarias, tiene consonancia con el estándar de APOR, salvo quizás una traducción genérica del tercer gran grupo de elegibilidad desconocida que no hace mención directa hacia los hogares, sino que habla sobre la elegibilidad. Y ya desde este punto, el tercer nivel, que principalmente pertenece al estándar para establecimientos de unidades económicas y unidades agropecuarias, se organizan todo este tipo de situaciones de no contacto por el modo que debiese estar disponible para determinada operación estadística. Por ejemplo, todas las situaciones que ocurren en una visita a terreno están alojadas en no contacto presencial. El caso telefónico, de la misma manera, utilizar correos electrónicos para establecer contacto, y otro tipo de elementos que podrían derivar en un no contacto, que es una categoría residual, está organizado de manera transversal, elementos que no hayan podido abarcar los otros subgrupos. Ya desde este punto saltamos respecto a la orientación de APOR y agregamos nuestras propias numeraciones y nuestras propias organizaciones para
a excepción del estándar de hogares. Entonces, un ejemplo de cómo verían los entrevistadores los códigos de disposición en función a los registros. Si ven en la parte izquierda de la pantalla, tenemos ejemplos para los 4 grandes grupos. En el caso del primer gran grupo de elegible entrevistada, solamente existen 2 códigos de disposición, que es el 1100, que es entrevista con información completa, y el 1200, entrevista con información parcial. Esta numeración pertenece a estadísticas agropecuarias, por cierto. Entonces, el que entiendo yo por parcialidad y por completitud, en general, esto es definido, al menos en el caso INE, por los equipos técnicos, ya que la parcialidad se define en función de las preguntas que aportan a la generación del producto estadístico. Por tanto, quizás para una encuesta la completitud debería ser desde la primera pregunta de caracterización, dígame su nombre, hasta la última pregunta de la encuesta, pero para otra quizás la completitud sería solamente las preguntas clave de mi estudio. Eso, en este aspecto, Upwork recomienda ciertas combinaciones entre ítems que son considerados como clave en conjunción del resto de los ítems, pero finalmente la decisión de qué se entiende por completitud y parcial depende de cada encuesta y va a variar. Un ejemplo respecto al segundo gran grupo de elegible no entrevistada, que es el no contacto telefónico, figuran todas las situaciones que nosotros hemos identificado durante la recolección que se pueden dar de manera más presente, con mayor prevalencia. Por ejemplo, llamo por teléfono, no marca tono, está ocupado, me deriva una máquina contestadora, o en el registro de los marcos muestrales el número telefónico no posee los 9 dígitos, y de esta manera yo voy reportando cómo bajo el alero del no contacto qué situaciones pueden ocurrir. Este no es el único modo, como había mostrado, también se habían considerado modos presenciales y modos por correo electrónico. Siguiendo al tercer grupo de elegibilidad desconocida, aquí representan situaciones en las cuales el entrevistador va, pero no puede encontrar, en este caso en particular, a la unidad productiva agropecuaria en cuestión en la superficie que se le asignó a visitar. El primer código tiene que ver desde las unidades que no fueron gestionadas. En este sentido, si no es asignada una unidad para ir a terreno, nunca voy a saber cuál es la situación de elegibilidad. En particular, si tengo un marco de unidades que mayoritariamente son de áreas y no tengo otras variables para establecer el contacto. Otro código puede representar el que no se pueda encontrar la unidad, o que yo no pueda encontrar la unidad por motivos de, veo que hay situaciones de peligro, perros sueltos, algún crimen en desarrollo, un conjunto de situaciones que pueden evitar que yo pueda establecer contacto con la unidad y por tanto llegar a un informante que me responda a la encuesta. Finalmente, está el ejemplo de los códigos de no elegibilidad para el caso de estadísticas agropecuarias. El primero tiene que ver que no dice sin actividad temporal y refiere de que en el periodo definido como periodo agrícola no se tuvo actividad por parte de la unidad productiva agropecuaria o de la UPA, como se le dice. El segundo código habla de situaciones de terreno abandonado. El tercero, de que el terreno no es compatible con la actividad agropecuaria. Entiéndase, yo voy a un lugar y originalmente está pensado que hay una explotación, pero hay hogares, hay un establecimiento, no sé, del ejército, un aeropuerto, entonces distintas situaciones que salen de la definición de una unidad productiva agropecuaria. Ahora, si nos vamos al costado derecho de la presentación, quería mencionar ciertas diferencias y ciertos elementos de interés de las 3 clasificaciones que hemos desarrollado para la institución. La primera clasificación que se desarrolló a finales desde el 2019 está centrada en que la elegibilidad es en función de la observación e identificación de lo que se conoce como viviendas particulares ocupadas. Este es el único estándar que mantiene mayor cercanía con la publicación de Upwork.
aunque dado que se publicó el 2019, este está basado principalmente en la numeración y en las incidencias de la publicación de APOR del 2016, no la del 2023, eso está en proceso. Y los elementos con más distintos de lo que podría ser la elegibilidad en el caso de encuestas a hogares es que, por ejemplo, en la publicación más reciente del 2023 de APOR, justamente para las situaciones de no contacto telefónico, estas, en lugar de estar de la familia dentro del no contacto, están dentro de la elegibilidad desconocida. Entonces, aquí hay una divergencia principalmente porque en APOR te indican que los datos que tú tienes telefónicos provienen de, ya sea páginas amarillas, blancas, o sea, entidades externas a la unidad que tú vas a encuestar. Por tanto, tiene un efecto en la ubicación del código y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué es importante eso? Porque si hay códigos que están dentro del no contacto y otros, o que caen en la legibilidad desconocida o la no legibilidad, afecta directamente al cálculo de las tasas de resultado. Por lo tanto, no es algo menor. Entonces, la diferencia es que en el caso del INE, la información de números telefónicos en general viene de un levantamiento previo de identificación de unidades en las cuales los teléfonos no son sacados de registros externos, sino que los mismos informantes entregan el teléfono para poder establecer una vía alternativa de contacto o la aplicación de un cuestionario alternativo. Entonces, como ya he mencionado, para el caso de hogares, recapitulando, está centrado principalmente en APOR. Ahora, ¿por qué hay estándares diferenciados? Principalmente porque las poblaciones objetivo de las encuestas para establecimientos y unidades productivas agropecuarias salen totalmente de los márgenes de la definición de la población objetivo en el caso de hogares. Por lo tanto, tuvimos que hacer estudios adicionales para poder representar, si bien teníamos un marco, que son las características de la población objetivo, debíamos tomar información adicional para poder definir qué tipos de códigos podíamos poner en la clasificación. Entonces, para el estándar de unidades legales o unidades económicas, en general el seguimiento que se le da actualmente en las instituciones en función de una empresa es igual a un root. Entonces, en esta lógica, la orientación para determinar la elegibilidad, ya sea para establecimientos, empresas, unidades estatales o instituciones sin fines de lucro u universidades, se da en función del seguimiento de este registro que yo puedo identificar, por ejemplo, el diario oficial, el servicio de impuestos internos y otro tipo de elementos. Entonces, para definir los códigos, primero, ¿qué hicimos? Una revisión internacional de documentación que hablase de diseño para encuestas dirigidas a establecimientos. Luego, para intentar cotejar situaciones particulares de cuando una unidad dejase de ser elegible, tomamos el documento de mantención de marcos muestrales para unidades económicas que publicó el Eurostat el año 2021. Y finalmente, para aterrizar las descripciones de estos códigos, que hasta este punto eran meramente definiciones internacionales, ahondamos en lo que es la legislación de los eventos que tienen que ver con los elementos demográficos que tienen que ver con estas unidades, y vimos, por ejemplo, la ley de sociedades anónimas. Entonces, de esta manera podemos identificar, tenemos el concepto internacional de unidad disuelta, y tenemos, por ejemplo, el término de giro en el servicio de impuestos internos, y tenemos otras incidencias que podemos comprobar dentro del escenario nacional. Ahora bien, con lo aprendido en la definición de los registros para unidades de empresa, nosotros ya tomamos en consideración, dado que en el caso anterior yo hacía el seguimiento de la elegibilidad en función de la vida de este root, pero en el caso de estadísticas agropecuarias yo debo fijarme y validar en la superficie que se me asignó si ésta realiza actividades silvoagropecuarias o no. Entonces, para eso seguimos un procedimiento parecido en el caso de empresas, pero consideramos el clasificador de la Unión Europea de uso de suelo, que es el CORIN, del proyecto CORIN Land Cover del año 2018. Entonces, aprovechamos esta instancia
mientras desarrollamos el estándar para estadísticas agropecuarias, que fue el año pasado, y conjuntamente se adaptó ese clasificador. Por lo tanto, las nociones de uso de suelo que estaban contenidas en ese clasificador fueron parte también de los términos institucionales. Por lo tanto, el acercarse a la clasificación nueva de unidades productivas agropecuarias era más sencilla. Ahora, otra diferencia bastante importante entre los estándares de código de disposición de la institución es el supuesto de elegibilidad inicial que tienen las unidades. Y me dirán, ¿cómo esto del supuesto de elegibilidad? En el caso de las de empresas, normalmente, como les dije, el seguimiento se hace en función de la sobrevivencia o de la continuidad del RUT, que es a nivel de unidad legal. Por lo tanto, dentro de la institución se asume, de hecho, dentro de la familia de la elegibilidad desconocida solamente existe un código, que es de elegibilidad desconocida sí y solo sí la unidad no es asignada para recolectar. ¿Y por qué se da esta razón? Es que en la producción estadística de este tipo de operaciones estadísticas, vale la redundancia, se hacen, primero, el equipo encargado de mantener los marcos muestrales de este tipo de unidades hace actualizaciones periódicas. Además, en la etapa de precampo, o sea, precampo antes de que comience la recolección, hay equipos especializados que revisan los registros de tu marco y verifican el número telefónico. Y adicional a esas dos revisiones y actualizaciones periódicas, los mismos miembros del equipo de recolección de ciertas operaciones estadísticas hacen una tercera verificación. Por lo tanto, los elementos que no hayan sido considerados en esas definiciones, en la última revisión, se debería hacer una limpieza total de las bases y ya las unidades para ese tipo de estudios que son de la familia de no elegibles son muy pocas, dado esta situación. Y es por eso que en este caso particular el supuesto de elegibilidad es bien diferente respecto a lo que es hogares y a las unidades agropecuarias. Ahora, para el caso de la JUPA del mundo agropecuario, también hay una particularidad distinta de los otros estándares, porque, como mencioné, se utilizan marcos duales. Por un lado tenemos un registro de listas, que esas listas yo puedo aplicar un supuesto similar de elegibilidad, que en general las unidades que están listadas para las estadísticas agropecuarias tienden a ser empresas o establecimientos. Por lo tanto, la verificación de los mismos abarca el mismo nivel de complejidad que en unidades económicas. Pero, por otro lado, en el caso del marco de áreas, la cosa cambia. Porque el marco de áreas, para resumir un poco, hay unidades primarias y secundarias de muestreo. Las primarias se denominan como segmentos, que son demarcaciones particulares en la cartografía, y dentro de esos segmentos hay un conjunto de puntos en los cuales se supone, por información de geografía y de otros elementos de quienes mantienen los marcos muestrales, son puntos en los cuales yo debo identificar si esos puntitos corresponden a una unidad productiva agropecuaria. Por lo tanto, yo debo visitar. Y esa es la diferencia mayor. Ya, continuamos. Respecto al formulario de hoja de ruta, este es un instrumento de recolección que se utiliza principalmente por los entrevistadores para registrar el estado de disposición de cada unidad. Además de los códigos de disposición que registra este tipo de instrumento, se recoge información adicional o auxiliar, conocida también como paradatos, que es de interés para determinados estudios. Entonces, el formulario de hoja de ruta permite entregar información estandarizada para poder caracterizar el proceso de recolección, y la información que me sirva de carácter auxiliar puedo utilizarla para hacer seguimiento o también para evaluar nuestros instrumentos de recolección. Suena muy, muy general. Por ejemplo, en las situaciones de la parte inferior de estas láminas, en la hoja de ruta puedo identificar de una manera estándar cuando un recolector va a un hogar, el cual en esta primera imagen está derruida, derrumbada. Entonces yo puedo calificar ese reporte como una situación de no elegibilidad.
En la segunda lámina, por motivos de desastres naturales, el entrevistador no pudo llegar a la ubicación del hogar, por tanto yo califico eso como elegibilidad desconocida. Hubo otro escenario, nuestro entrevistador va a una ubicación que se supone había un hogar, pero en la práctica es un establecimiento el cual se sale de la definición de población objetivo y sería ya una situación que sería codificada con no elegibilidad. Y finalmente otra situación de elegibilidad desconocida en la cual la información que se le entregó al entrevistador no fue suficiente para poder llegar a la unidad, y aquí en este caso el hombre llegó a un desierto y no pudo encontrar el hogar. Otro ejemplo más aterrizado respecto a la secuencialidad de preguntas de este instrumento de recolección, podemos tener este caso en el cual una encuestadora llamada Claudia, que es justo de la Encuesta Nacional de Agropecuaria, se le asignó una carga, una ubicación en GPS, en la comuna de Rengo, en la calle Diego Portales. Entonces, al llegar a esta área, se pudo identificar a un informante de la UPA en este terreno, pero él le dijo que el periodo de referencia, respecto al periodo de interés, él no había hecho actividad agropecuaria en los últimos 4 años, pero manifestó su voluntad de hacerlo el año siguiente. Entonces, en este caso en particular, esta entrevistadora tomaría su dispositivo móvil de captura, que a todo esto pueden ser teléfonos o tablets acondicionados por la institución, y en el registro primero ingresaría la información de su intento de contacto para dar con la unidad. Luego de eso marcaría la fecha y hora de inicio, indicaría el modo de contacto disponible para esa encuesta. Luego, dado que el modo fue presencial, se pide la ubicación del punto en términos de marcación de GPS, y luego se caracteriza e identifica al informante que le dijo que no tuvo actividad agropecuaria en ese periodo, y luego se responde la pregunta que es una característica propia de la definición de población objetivo, y aquí marca sin actividad temporal, y luego cierra su registro marcando la fecha y hora de término. Entonces, en términos de registros de código de disposición, figuraría el código 4100, sin actividad temporal, que es parte del gran grupo 4 no elegible. Disculpen. Entonces, a medida que los recolectores durante el proceso de levantamiento van registrando estos intentos, se va construyendo un historial por cada unidad. Ahora, para calcular el código de disposición, disculpen, los indicadores, yo necesito determinar cuál va a ser el código final o más representativo del momento en el cual yo voy a calcular el código de disposición. Por lo tanto, hay 2 métodos que se recomiendan para asignar el código de disposición final, que vendría siendo el primero, el método más reciente, que tal cual como se dice su nombre, se registra como final el último código que registró el entrevistador. Pero por otro lado, existe el método prioritario, en el cual yo establezco un ranking, en el cual tiene cierta ponderación a partir de ciertos criterios y elementos, en el cual el código final va a ser el que, por ejemplo, el que represente mayor nivel de contacto con un informante. Quizás el no contacto pesa menos que un rechazo, siguiendo esa lógica. Entonces tenemos 3 ejemplos. En el primero tenemos un registro de no contacto, un rechazo y un no contacto. Entonces, dado como les había mencionado, por mayor contactabilidad, el rechazo sería definido como el código final para el método prioritario, y dado que el último contacto fue no contacto, bajo el método más reciente sería la situación de no contacto. Ahora, en otro ejemplo, en el primer registro tenemos el establecimiento de comunicación con un informante, después seguido de un no contacto y una entrevista parcial. En este caso, el tener información en un cuestionario, el haber empezado una entrevista indistintamente de la presencia de no respuesta al ítem, automáticamente hace que, por método prioritario, quede registrado como entrevista parcial como código de disposición final. Y ahora bien, como este fue el último registro, también por el método más reciente quedaría como entrevista parcial.
Y finalmente, la situación de no elegible en conjunto de los no contacto siempre va a pesar más las situaciones de no elegibilidad. Como yo había mencionado previamente, una vez que identifico y confirmo la situación de no elegibilidad, no debería seguir intentando comunicarme con la unidad. Por tanto, por lógica, debiese ser el último registro que entrega el informante. Entonces, aterrizando un poco estos métodos, digamos que en una base de datos ficticia, cada registro dentro de la fila para una misma unidad va a tener un código de disposición que se genera en función del uso de la hoja de ruta. Entonces, luego de que yo aplico el método de codificación del código de disposición final, debo hacer una evaluación del cuestionario. Como yo les había mencionado previamente, la definición de la completitud y la parcialidad depende de cada estudio. Y es en este momento en que luego de aplicar aquí de asignar un código de disposición, debo someter a prueba la información que está dispuesta en el cuestionario. En este caso en particular sería en función de la conformación del producto estadístico del estudio. Entonces, una vez que yo someto a evaluación la información de calidad y cantidad del cuestionario, la situación del código final, luego de la aplicación de la revisión del cuestionario, puede llegar a cambiar. O sea, inicialmente estaba como un cuestionario con entrevista con información completa, pero finalmente acabé con una entrevista con información parcial. Esto subentendiendo que en este caso en particular, yo definí el código final ya en la etapa de procesamiento, una vez que la fecha de término de la recolección ya había pasado. Pero si esta situación se hubiese dado durante la recolección, probablemente yo hubiese, o encargado de una encuesta, hubiera dicho ya, hago un recontacto para intentar recuperar esa información que en un primer momento o faltaba o era inconsistente y no fue validada durante el proceso. Finalmente, respecto a los indicadores de recolección, en nuestras publicaciones internas, usualmente nosotros los organizamos en 4 categorías: resultado y representatividad de los datos, el estado de la muestra activa, los esfuerzos de la recolección y la calidad del proceso de la entrevista. La información provista de los indicadores que entregamos incluye información de la descripción del indicador, la fórmula de cálculo y los límites para poder evaluar a dicho indicador. Entonces, aquí en el cálculo de los indicadores tenemos indicadores los cuales están diseñados para encuestas unimodales, quiere decir que utilizan solamente un modo de recolección, como multimodales. También se le conoce como modos mixtos. Ahora, si bien tomamos en consideración de base los indicadores de APOR para encuestas probabilísticas, también hemos definido algunos otros indicadores para lo que son operaciones estadísticas censales, ya sea con marco de lista y de áreas y duales, que es como había reflotado el caso de estadísticas agropecuarias. Estos indicadores también pueden ser desagregados en función de las necesidades de cada equipo, ya sea con desagregaciones territoriales, nacional, regional, comunal, o por los miembros del equipo de recolección, el encargado de la sede, el jefe de grupo, el encuestador o entrevistador, y además el periodo de cálculo se define según cada operación estadística, ya sea si es quincenal, como el ejemplo del EPF, si semanal, diario, y así sucesivamente. Entonces, para que veamos un ejemplo de cómo nosotros definimos los indicadores en una ficha un poco acotada respecto a la documentación que tenemos, en la primera fila nosotros mencionamos el principio de calidad, de los cuales Carolina había mostrado previamente y los cuales también están adscritos a la institución. De hecho, está publicado la inscripción a los principios de calidad. El subproceso en relación a este
mapa de procesos institucional que derivó de la adaptación del GSBPM, la categoría a la cual pertenece el indicador y esta descripción general. Entonces, como está planteado el indicador, en este caso para la tasa de respuesta no ponderada, en el numerador, por ejemplo, y en general en las fórmulas de cálculo, utilizamos mayoritariamente las letras que son propiedad de Apple, solo con algunas adaptaciones. En el caso de entrevista completa, dado que originalmente estaba como I, pues en inglés como interview, como entrevistada, la traducimos a E, y de la elegibilidad desconocida que hacía mención a hogares, la tradujimos en términos generales a elegibilidad desconocida. Y estos indicadores se pueden calcular en función de los subíndices I y T, I, que es para la desagregación del nivel que yo quiero demostrar, y T es el tiempo en el cual lo voy a calcular. Entonces, tenemos como ejemplo representativo la tasa de no respuesta, también las fórmulas para la tasa de contacto, como también la fórmula para los indicadores de las tasas de rechazo. Entonces, para finalizar, actualmente, dentro de nuestros objetivos institucionales, tratamos de buscar continuar con la implementación de la clasificación, dado que la cantidad de operaciones estadísticas de la institución son bastante más de lo que la sección actualmente puede ayudar, porque se requiere un acompañamiento previo para esto. Y en función de eso, hemos tratado de reforzar y mantener el proceso de socialización, no solamente con presentaciones como esta, sino que también este año empezamos a desarrollar un curso interno de hoja de ruta y código de disposición, cosa de que las encuestas que quieran empezar a implementar tengan un bagaje antes de verse enfrentados a este tipo de instrumentos para la recolección. Y a su vez buscamos tratar de mejorar y robustecer la documentación asociada a la etapa del diseño e implementación. Esto no solamente para los diseños propios, sino que en algún momento la clasificación de códigos de disposición va a ser publicada en la página principal del INE para que sea de libre acceso. Y esto tiene que ver también con apoyar a la mejora continua de la presión y de los manuales de recolección de datos, ya que una vez que están publicados, pueden ser sometidos a evaluación pública y estos pueden ir mejorando en función de los comentarios que se hagan. Y con esto doy por terminado la presentación. Fue muy resumida. Quizás hayan personas que tengan intereses, por ejemplo, por el tema de las estimaciones. O quienes quieran ver la documentación en detalle ya sea de la hoja de ruta, de los códigos de disposición para distintas encuestas, en ese caso, si son provenientes de otras entidades estatales, es posible solicitar la información de manera formal y ahí podremos coordinar el envío de información, o si requieren también solventar dudas particulares que se escapen a este espacio de preguntas y respuestas, también podemos verlo en adelante. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Queremos agradecer también a todos quienes nos han hecho llegar sus preguntas al momento de la inscripción y a quienes las han hecho llegar a través del chat. Carolina, nos quedan algunos minutos, así que quisiéramos empezar contigo. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué estrategias y herramientas pueden implementarse para minimizar la tasa de no respuesta en encuestas y cómo se podría medir su impacto en la calidad de los datos obtenidos? Y uno con la siguiente, que es: ¿cuál es el umbral aceptable de tasa de no respuesta para no perder representatividad en las encuestas de hogares? Ya, hartas cosas. Voy a tratar de ir a lo central nomás. Primero era qué tipo de estrategias, ¿cierto?, se pueden implementar. Voy a ver aquí, claro. ¿Y cómo se podría medir el impacto en la calidad de los datos? Bueno, como decía, lo primero es saber, ¿cierto?, medirlas, y una vez que uno tiene esa información, puede tomar distintas decisiones. Por ejemplo, cuando esto se está usando para monitorear el trabajo de campo, si nosotros vemos que, por ejemplo, la tasa de no contacto está por sobre algún nivel que consideramos como normal,
Entonces uno podría, bueno, con información cierto, del pasado, uno puede decir, mira, usualmente tenemos este nivel de no contacto en las encuestas de hogares. Pero si vemos que vamos en la tercera semana y se está disparando ese indicador por sobre, uno puede tomar estrategias para mejorar la contactabilidad. Por ejemplo, como ahí se registra los horarios, los días en que se hacen visitas en la hoja de ruta, uno podría decir, mira, es que se están haciendo la mayoría de las visitas durante semana, no sé, pues las mañanas, entonces tal vez tendremos que poner, solicitar que vayan más en la tarde, ¿cierto? Que vayan los fines de semana a hacer esos recorridos, porque si siguen yendo en la mañana de los días de semana, vamos a seguir sin encontrar a la gente, ¿ya? Entonces se pueden coordinar teniendo esta información. Distintas estrategias. Si lo que estoy viendo es que la tasa de rechazo está muy alta, tal vez uno puede mirar, uy, ¿sabes qué? Aquí tenemos encuestadores que tal vez son novatos, recién pasaron de encuesta económica a encuestas de hogares, tal vez no tienen la suficiente estrategia, entonces uno puede hacer una mini capacitación con esos encuestadores, porque uno también puede ver las tasas de cada uno, o tal vez al grupo completo, o tal vez ver, ¿sabes qué? Es que acá tenemos rechazo o poco contacto porque nos tocaron un montón de edificios o de condominio, entonces ahí tal vez hay que ir, tal vez puede ir el supervisor, el jefe de grupo, a hablar con la comunidad, ¿cierto? Para solicitar el acceso o con seguridad ciudadana, si es que lo están como corriendo un poco de las calles porque lo encuentran sospechoso. Hay muchas cosas que uno puede hacer, pero para eso tiene que ser capaz de tener estas métricas para saber rechazos, no contacto. Otras razones pueden ser, por ejemplo, nos salió justo un edificio, una manzana, ¿cierto?, donde hay mucho inmigrante, gente que habla otros idiomas. Entonces ahí uno... necesitaremos mandar a alguien acompañando, ¿cierto?, que tal vez pueda ayudar a entender. Hay nos entrega mucha información, ¿cierto?, para tomar distintas estrategias. Poner un incentivo, poner vehículos tal vez para hacer más rápida, ¿cierto?, el recorrido por zonas que tal vez estén con más problemas de contacto. Ya, hay un montón de estrategias, pero lo primero es identificar cuál es el problema, ¿cierto?, la naturaleza del problema. Y voy a escoger una más para también dejarle espacio a Sebastián. Esta es como la pregunta típica. ¿Cuál es el umbral aceptable de la tasa de no respuesta para no perder representatividad en las encuestas de hogares? Eso es tremenda, ¿cierto? Entonces, acá también hay dos cosas. Una, ¿cierto?, es poder ir viendo estas tendencias, tal como les mostré para el caso de la encuesta de empleo de Estados Unidos, que es la encuesta más emblemática, la más antigua y la que usualmente es el estándar con el que se mide todo el resto de las encuestas. Esa encuesta es presencial en sus primeras rondas y después sigue telefónica. Es que hay una caída estrepitosa en las últimas décadas en las tasas de respuesta. Hay muchos fenómenos, todo este tema, ¿cierto?, en Estados Unidos, pero que a nosotros también nos está empezando a pasar, de que mucha llamada de call center, de vender cosas, de cosas políticas, muchos en Estados Unidos. Entonces la gente ya empieza a no contestar, a bloquear llamadas, entonces las tasas de no respuesta empiezan a caer. En Estados Unidos mucho más el rechazo que el no contacto, por ejemplo. Cada vez hay menos teléfonos, son más teléfonos celulares, ahí es más fácil, ¿cierto?, encontrar a alguien, pero también rechazar, porque los pillamos en el metro, los pillamos cocinando a la señora, entonces es distinto, ya este movimiento también a encuestas telefónicas produce una tremenda caída en las tasas de respuesta. Tema de generar confianza, es más fácil colgar el teléfono que alguien que está ahí en la puerta, ¿cierto?, que nos puede convencer. Entonces, antes, ¿cierto?, y hay estándares en Estados Unidos, por ejemplo, acá en Chile nosotros no tenemos estándares todavía, que para encuestas de hogares se exige un 80% de tasa de respuesta, ¿ya? Y si no se logra el 80% es menos, se exige, por ejemplo, que hayan estudios acerca de los sesgos, potenciales sesgos de no respuesta, ¿ya? Y después de cierto nivel para abajo ya no se aceptan, ¿cierto? Los resultados de encuestas no son como
no son confiables como para usar estadísticas oficiales. Entonces aquí, como todo, ¿cierto? Hay que mirar cuáles son los niveles de nuestra población, de nuestra sociedad, y cuáles son entonces los estándares que nos vamos a fijar, y dentro de soluciones hay soluciones estadísticas para ciertos niveles de no respuesta, como son el uso de ponderadores que corrijan estadísticamente por estos problemas, imputaciones en el caso de la no respuesta al ítem, ¿cierto? Pero también tenemos que darnos ciertas reglas, ¿cierto? Acordadas con el sistema y acordes a lo que es nuestra idiosincrasia y lo que han sido nuestras tasas de participación y de contacto. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Sebastián, tenemos una para ti. Dice, la forma de medir la no respuesta varía según el método de recolección, ya sea presencial, telefónico o web, o según el tipo de encuesta, si social, económica o agropecuaria. ¿Cómo se adaptan las estrategias de aseguramiento de calidad en cada caso y qué lineamientos deben de cuidarse para asegurar una clasificación de códigos de disposición final estandarizada que permita una correcta clasificación y una medición de la no respuesta? Respecto de la medición de la no respuesta, en estricto rigor, en relación, si tuviese modos mixtos de recolección, la fórmula del cálculo de tasa de no respuesta no debería variar. Si una encuesta utiliza únicamente el método presencial, y dentro del cálculo se ingresa no contacto, va a ser en función únicamente de ese modo elegido. Quizás lo que sí podría afectar en el cálculo, como lo mencioné brevemente, es también los supuestos de elegibilidad que aplican a la clasificación que se haya definido. Si yo decido que ciertas unidades se van para el no contacto o para la elegibilidad desconocida, me pongo también una mochila encima, porque después tengo que determinar o estimar ese porcentaje de unidades de elegibilidad desconocida, porque finalmente afecta las tasas de respuesta. Ahora, la otra parte, bueno, ya usando una clasificación que está construida para ser mutuamente excluyente, con situaciones que se reflejan en el trabajo de campo, no debería tener mayores problemas a la hora de clasificar. Quizás el problema que viene previo a la socialización de este tipo de instrumentos que al menos en la institución no habían hasta cierto año. De hecho, como para matizar un poco los registros previos o estados que se usaban antes de los códigos de disposición, quizás no entregaban demasiada información y el entrevistador volcaba toda la información en casillas abiertas. Entonces, quizás esto como un registro para el mismo entrevistador es genial, pero quien tiene que supervisarlo tiene que nadar en el registro, y no es 1, ni 2, ni 3, sino que se va multiplicando a medida que va avanzando la recolección. Respecto a los modos que nosotros tenemos planteados en la clasificación, estos primero responden a protocolos internos que aseguran que la información esté resguardada con nosotros. Tomando en consideración, no sé, otros métodos como Zoom, otras aplicaciones o formularios web, yo sugeriría que se evaluaran ese tipo de modos para ver si la información dentro del proceso de comunicación y de respuesta no se filtra, ni tampoco exponemos a los entrevistadores. No vale, o sea, decir, no, este modo nuevo virtual lo integro. Tiene que pasar por un proceso de revisión, y en el caso de nuestra institución también tenemos que velar por que los datos no se filtren, ni tampoco los recolectores se vean afectados. Eso. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Carolina, nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos, y quisiéramos hacerte una última pregunta, que en este caso llegó de Ana María, que está como parte de los asistentes. Pregunta, ¿qué factores o variables se deben considerar para obtener el número de encuestas óptimo que se requiere para asegurar la calidad y de esta forma no afectar mayormente el error de no respuesta? Ay, ¿me pueden leer la primera parte? ¿Qué factores ¿Qué factores o variables se pueden o se deben considerar para obtener el número de respuestas óptimo? A ver,
Como les decía, el número óptimo, en realidad la tasa óptima de no respuesta va a depender de cada, de los estándares que se fije cada institución en cada país. Yo le mencioné el 80% por ahí en encuesta de hogar en Estados Unidos. Acá también tenemos que evaluarlo. Hay encuestas de opinión pública que tienen publicada su información ahí, que tienen tasas de respuesta del 10%. Hay encuestas grandes, ¿cierto? Como las que levanta el INE y otras instituciones que están actualmente en el 60, 75%, ¿ya? Entonces, hay que revisar eso. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, un poco lo que les contaba, tratar de ocupar otras estrategias, porque si seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Estamos teniendo estas tasas que también han ido declinando en el tiempo para nuestro país, igual que en todas partes. En Estados Unidos, en Europa, es un fenómeno que es global la caída de las tasas de respuesta. No vamos a poder, ¿cierto?, mejorarla, ¿ya? Entonces ahí mirar qué nos ayuda a mejorar los contactos, qué nos ayuda a mejorar el convencimiento, ¿cierto?, para que las personas participen. Dentro de eso, por ejemplo, estrategias de múltiples modos de recolección de datos es algo que se viene haciendo ya hace tiempo en otras partes para las encuestas de hogares, ¿ya? Acá las encuestas económicas los han usado siempre, tener múltiples modos de recolección. Ahora el censo, ¿cierto?, en nuestro país implementó web, ¿cierto?, como una alternativa. Y eso es súper bueno porque en el fondo gente que nunca encontramos, si le damos esta posibilidad de contestarlo en su tiempo, ¿cierto? O por teléfono, si es que no lo consideramos, si es que no lo encontramos en persona, todo eso ayuda, ¿ya? Son variables que tenemos que considerar. Pero no están exentos también de cuidados que hay que tener, porque ¿cómo verificamos que quien respondió en la web es la persona seleccionada, por ejemplo? En el teléfono también tiene sus vicisitudes, que la persona que me contestó efectivamente tiene, no sé, pues 18 años, tiene la edad que dice que tiene, y simplemente nos dijo algo para poder contestar la encuesta, no sé. Entonces, tiene otros desafíos y es importante ahí iniciar la investigación al respecto. O sea, estos cambios de modo de recolección de datos que tiene la parte buena, ¿cierto?, de que permite dar más opciones para la participación, o sea, reducir el error de no respuesta. También tiene el tema de que facilita el procesamiento de los datos, ¿cierto?, recolectar en tablet o en sistemas electrónicos. También podrían generar, y eso es lo que hay que empezar a evaluar, cambios en qué es lo que estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo, ¿ya? Error de medición, que ese es otro que no hablamos hoy día. Entonces, especialmente cuando ahora en Chile estamos pasando a modos mixtos, estamos pasando a migrar de un modo de recolección a otro, fundamental que se hagan estudios, ¿cierto?, análisis para chequear si estamos, especialmente las encuestas que tienen tendencia, ¿cierto?, en el tiempo, si estamos produciendo con este cambio algún efecto por ahí también, ¿ya? Entonces, en la literatura internacional hay un montón de estrategias de cómo lidiar con estos temas, tanto para mejorar la no respuesta como para chequear los errores de medición que pueden producir algunas de estas soluciones, ¿cierto? Arreglamos por un lado, pero empezamos a tener problemas por otro. Entonces, es importante dedicarle tiempo y recursos permanentes a la investigación en estas áreas. Muy bien, muchas gracias, Carolina, y bueno, muchas gracias también a Sebastián y a todos los que nos acompañaron el día de hoy a esta conferencia. Tuvimos una convocatoria muy significativa, así que aprovechamos de dejarlos desde ya invitados a nuestras próximas conferencias y cuya información les estará llegando a sus correos electrónicos. Que tengan todos una buena tarde.